vamos a ver Pygame, que es como ellos se definen un framework libre para Python que provee una serie de módulos diseñados para escribir programas de tipo multimedia. Entre estos programas podemos hablar de los juegos en 2 y 3 dimensiones. Pygame, esta librería, puede manejar el tiempo, imágenes de diferentes formatos, videos, sonidos, fuentes de tipografías, cursores, el mouse, eventos del mouse, eventos del teclado, joystick y mucho más. De una manera muy sencilla. Es una librería que está basada en otra librería llamada SDL o Simple Direct Media Library, que fue escrita en C y que permite entonces, gracias a esto, usarlo en diferentes sistemas operativos. Y arriba de este SDL agrega sus propias funciones. La versión actual de Pygame es la 1.96 y está en desarrollo la versión 2. Bueno, la página está caída, pero en este GitHub se puede encontrar bastante de su documentación en github.com/pygame otra vez. Se encuentra la info. Y también usando esta wayback de archive.org podemos ver un poquito cómo era la página de Pygame antes de que se caiga. Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma de instalarlo en nuestro sistema operativo. En esta guía, en la wiki, yo tenía varias formas de hacerlo. Si estamos en Linux, cómo podemos hacerlo usando el gestor de librerías pip, es la manera más fácil. Se puede instalar Raspberry Pi, se puede instalar en Mac, se puede instalar en cualquier tipo de Unix. Acá, por ejemplo, cómo se instala en Ubuntu. Y bueno, para Windows hay que buscar el compilado. Acá te explicaba un par de maneras de hacerlo. Hay algo para un plugin para Visual Studio. Bueno, tienen que buscar esta info si quieren cómo instalarlo en su sistema operativo para empezar a jugar con esto. Una vez que lo tenés instalado y querés probar a ver si realmente corre en tu máquina, hay varias formas, ahí te decía una, pero ya te trae un juego que es el Aliens, y si eso anduvo quiere decir bueno, que anduvo la librería. Bueno, vamos a empezar a ver cómo hacemos nuestro propio juego, cómo arranca esto de Pygame en nuestra máquina. Lo primero que tenemos que hacer es importar la librería. Eso lo hacemos con import y Pygame, que tiene que estar instalada en nuestro sistema operativo. También vamos a llamar a sys, que son funciones del sistema operativo, nos van a servir. Vamos a importar también de Pygame esto tipo receta de cocina, lo tenés que seguir, siempre es igual. Pygame.locals import y asterisco. Esto ahora va a importar una serie de palabras clave, de constantes de esta librería que nos van a servir para controlar la misma. Bueno, Pygame arranca siempre con un pygame.init que invoca a esta librería y realiza todo lo que es la inicialización. Luego lo que necesitamos es configurar una ventana donde vamos a estar trabajando. Para eso hacemos una variable, en este caso se va a llamar superficie ventana, que va a ser igual a pygame.display.setModel, y a este setModel, este método, le vamos a pasar un par de parámetros. Lo primero que le tenemos que pasar es la dimensión de la pantalla, por ejemplo 800 x 600 píxeles. Después un modificador a esta pantalla que no viene al caso, pero bueno, podría ser la pantalla totalmente maximizada, minimizada, bueno, cómo arranca esa pantalla. Y después la profundidad del color, le vamos a poner 32 por hora. Bien, una vez que tenemos esto, podemos por ejemplo a Pygame, al display, decirle que les setee, que les fije,
¿cómo se llama? Que le setee el título de la ventanita. Entre comillas. Python, Pygame funciona con un bucle. No me lo busqué. Ahí está. Funciona con un bucle de juego donde todo el tiempo va a estar girando y girando por turnos, sería a la velocidad de tu microprocesador o en la computadora en la que esté corriendo. Como es multiplataforma, puede incluso correr en esas computadoras Raspberry Pi que tienen diferentes velocidades de reloj. Entonces ya vamos a ver cómo configuramos para estandarizar un poco. Y entonces gira a una velocidad de milisegundos, y cada milisegundo sería como un turno en un juego por turnos. Y en ese turno va tomando decisiones hasta que de alguna manera se termina el juego y sale. Entonces este bucle no es más que un bucle while, como habíamos visto de Python, que siempre evalúa true, es decir, la evaluación de una expresión que podría ser acá va siempre true. Entonces este bucle siempre va a ser verdadero y por lo tanto va a ser infinito y no se va a cerrar. Cuando se cierra un juego de Python, de Pygame, es cuando apretamos la X en la ventanita, bueno, cuando llamamos al sistema. Para eso Pygame ya nos provee una lista de eventos los que puede reaccionar con Pygame event get, y te dice cuál es el evento, digamos, que está sucediendo, o el último evento que sucedió, que capturó. Entonces esto con un bucle for le decimos para todos los eventos en event, anda analizándome qué es ese evento, y si el evento es del tipo mayúscula quit, este sería un evento de salida. Entonces Pygame quit y system exit para cerrar directamente el programa. Este quit que está acá sale de este import que habíamos hecho un poquito más arriba, donde llamábamos a local. Este quit está definido ahí en Python, en Pygame. Bueno, una vez que tenemos esto hecho, esta receta de cocina, estamos en condiciones de ejecutar por primera vez Pygame en nuestra computadora. Sin esto, si corremos y no tenemos la salida, esto va a generar un bucle infinito y el programa se va a bloquear, o la computadora misma se va a bloquear. Bueno, no es muy emocionante, pero nos encontramos con una pantalla en negro que dice Hola Mundo Pygame. Acá, como pueden ver, estamos en la versión 1.6. Con la X, ¿dónde estás? Con la X se cierra el programa, corre el evento de exit y ya está, no hay ningún problema. Vamos a mejorar ahora un poquito nuestra pantalla. Siempre vamos a estar usando la misma receta de cocina, así que vamos a ir modificando cualquier cosa. Y lo siguiente que podemos hacer es a este objeto ventana o superficie ventana, como estaba llamado ahí, lo podemos completar, lo podemos rellenar con el método fill, y ahí le necesitamos indicar un color en una tupla. Una tupla era ¿recuerdan? Un conjunto con ciertos valores separados por coma, que estos valores no pueden cambiar una vez definido. Bueno, esta tupla nos sirve para definir los colores que queremos para la ventana, pero en un formato que se llama RGB o Red, Green, Blue, rojo, verde y azul. Son los colores y nosotros con esa tupla le indicamos la proporción de esos colores que queremos. Por ejemplo, poneme 255 de rojo, 255 de verde y 255 de azul. Si le ponemos todos los colores al ejecutar esto, nos tiene que dar una pantalla, a ver, nos tenía que dar una pantalla roja, faltó un punto, que es que una vez que modificamos una ventana tenemos que llamar a este método update para que aplique el cambio. Ahí está, ahí la puso en blanco. Si ahora por ejemplo quitamos los colores
de RGB y nos queda solamente 255, esto debería ser rojo y sale rojo. Bueno, ¿cómo podemos usar estos colores? Hay infinidad de colores y tengo preparado acá una página web que se llama HTML colorcodes.com, donde uno puede elegir el color que quiere, en la gama que quiere, y acá arriba te va generando esta serie de coordenadas o esta serie de números que son los que nosotros necesitamos en RGB para nuestro programa. Este sería una naranjita. Ahora si vamos a nuestro código y reemplazamos ahí, al ejecutar, yo estoy usando Sublime, ya configuré para que pueda ejecutarse Python en el Build System, Python la versión 3.7 que estoy usando, y entonces cuando aprieto Control B puedo ejecutar el Pygame. Como ven ahí, me sale el color naranja. Así podemos ir definiendo los colores que necesitamos. Esto no me funcionó en primera instancia, este update. ¿Por qué? Porque Pygame trabaja con la memoria de la computadora primero y modifica las propiedades de nuestra pantalla, las propiedades de nuestro objeto que vayamos creando en Pygame en memoria RAM. Y una vez que está procesado, recién ahí lo pasa a la pantalla. Esto se da porque si tuviera que modificar directamente en la pantalla, el costo es más alto y cuando los juegos van a una gran velocidad de cuadro por segundo, sería todo muy lento. Entonces modifica y después de alguna manera, por eso tenemos que actualizar la pantalla para que tome sus cambios. Bueno, vamos entonces ahora a continuar y vamos a voy a definir una serie de constantes que no dejan de ser esas tuplas que voy a usar a lo largo de la demo también para no estar a cada rato definiendo esta tupla de colores. Entonces, ¿qué hago? Definimos una serie de constantes de estas variables acá, que no van a cambiar, con diferentes combinaciones. Entonces, si pongo el que dice blanco acá, en vez de esta tupla de coordenadas directamente pongo la palabra blanco, ejecuto y como ven se puso en blanco. Nos va a ir sirviendo entonces esto para definir nuestra pantallita. Vamos a dejarlo en blanco. Otra cosa que puede manejar Python Pygame, como les dije, eran las fuentes o las tipografías. Entonces podemos definir una fuente, para eso llamamos Pygame font, de ahí sysfont, y acá Pygame se le tiene pasado parámetros: el nombre de la fuente y el tamaño de la fuente en puntos. Acá por ejemplo estoy definiendo la fuente. Cuando le pongo none o non, toma la primera fuente del sistema, la fuente por defecto del sistema operativo. Bien, entonces para dibujar una fuente, Pygame se crea un objeto Pygame font llamado objeto font para abreviar. Llamamos una función Pygame font system setFont. El primer parámetro es el nombre de la fuente, pero pasaremos al valor non para usar como fuente del sistema por defecto. Y el segundo parámetro es el tamaño de la fuente. Luego de eso tenemos que configurar el texto o una caja de texto donde queremos que aparezca. Para eso tenemos una variable que se llame texto y fuente básica, o sea, voy a usar esa fuente y le voy a decir que dibuje render una palabra que yo quiero. En este caso, Hola Mundo Pygame, o Hola Mundo en Pygame. Después de esto viene otro parámetro que es el anti-aliasing, no sé cómo se pronuncia esto, pero es la forma en que dibuja los píxeles en la pantalla y si queremos que sea alisado, que no sea tan cuadrada, digamos, la fuente en pantalla, digamos. Le agrega como una sombrita en algunos píxeles blancos para hacer más redondeada la fuente. Bueno, entonces sí, queremos que redondee la fuente. ¿De qué color queremos la fuente?
negro. O sea, acá podríamos poner otra vez la tupla de RGB, pero bueno, vamos a poner directamente negro. Y una última variable que no me acuerdo qué era, no me importa. Y ya está. Bien. Tomamos las cosas como receta de cocina para poder crear nuestros juegos. Luego, a medida que vayamos profundizando, iremos entendiendo el porqué de cada cosa. Bien. Este texto, que está en memoria en este momento, tiene una fuente que también está en memoria, necesitamos dibujarlo en pantalla, y eso lo vamos a hacer a través de un objeto rectángulo en Pygame. Para eso vamos a definir una variable que se llama textRect, que va a guardar ese objeto. Vamos a llamar a text, nuestra variable fuente, y le vamos a decir que para ella nos dé un rectángulo, get rect de rectángulo. Entonces este rectángulo va a ser el que se dibuje en la pantalla y el que podemos también incluso ubicarlo en la pantalla. ¿Cómo? Con sus propiedades center X en un eje de coordenadas y el otro va a ser center Y. O sea que estamos hablando de coordenadas, vamos a aclarar un poquito ese tema. Les voy a contar que el Pygame toma la pantalla de la ventana de juego, digamos la pantalla de la computadora, y lo ubica en una serie de coordenadas X que van hacia lo ancho y Y que van hacia lo alto de la ventana, y el punto 0 se encuentra arriba a la izquierda. Entonces va dibujando como una grilla así de cuadraditos, y estos cuadraditos cada uno es un píxel. Y si nos movemos hacia la derecha, el número de las X va aumentando y el número de las Y no. Por ejemplo, acá X es X1 y 0, X2 y 0, X3 y 0. Bueno, si me muevo para abajo, la X vale 0 y tengo el Y1. Si me muevo a este punto de acá, sería el 1,1. Si me muevo a este punto acá, sería el 2,2 y este sería el 3,3. O sea, aumentan las X y aumentan las Y. Entonces, cuando queremos ubicar un objeto en la pantalla, tenemos que imaginar nuestra grilla y qué coordenadas le pasaríamos donde nosotros queremos que aparezca en la pantalla. Las dimensiones máximas de las X van a estar dadas por S800 y el de las Y por S600, o el tamaño que vos definas cuando creas tu ventana en Python. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con 800 por 600, entonces esos van a ser mis valores máximos para ubicar mis objetos en la pantalla. Bueno, entonces para también obtener dónde va a aparecer esta fuente, podemos llamar a otra función que me dé idea del rectángulo que representa a la pantalla del juego, me dé dónde está el centro de esa X, y para lo mismo para la Y, la superficie de ventana, el rectángulo, que me devuelva dónde está la Y, y le vamos a primero mostrar ahí a ver qué pasa. Antes también el texto, vamos a tener que llamar a otra función cuando estamos dibujando estos rectángulos, que se llama Blit, que tiene ese efecto que les había comentado hace un ratito. Todos estos objetos se están creando en la memoria RAM de la computadora, y para pasárselos a la GPU y para que se los transforme y los pase al monitor donde estés ocupando, tenés que hacer esta función Blit, que hace esa conversión de memoria a pantalla. Pero este es en el caso de los objetos y este es en el caso de dibujar la pantalla completa. Entonces ahora sí, esto debería funcionar. Vamos a ejecutar y me dice que algo que no está definido. Bien. No era text, era texto. Entonces, como le digo, se cuelga esto cuando falla y era texto. Ahora me dice superficie de ventana no está definida. Es que es venta. No era venta, era ventana.
Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahí salió Hola Mundo en Pygame. Perfecto. Bien. ¿Qué más podemos hacer con esto? Para empezar, podemos cambiarle la posición y ver qué pasa. Por ejemplo, agregándole 100 puntos a la I. Que si le agrego 100 puntos a la I, ¿qué tendría que pasar? ¿Para dónde se tendría que mover? Habíamos dicho que estaba el... Vamos a poner el dibujito. Las X y las Y. Entonces, si le sumo 100 puntos, ¿para dónde tiene que ir? Muy bien, para abajo. 100 puntos para abajo. Vamos a ver, entonces vamos a ejecutar el programa y ver que ahora Hola Mundo me aparece unos 100 píxeles para abajo del centro, digamos, donde está ubicado. Espectacular. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, a las X también le podemos agregar puntos para sumarlo. O incluso, por ejemplo, podríamos definir punto 0. ¿Qué pasa ahí? Tendría que ir hacia la izquierda. Muy bien, vamos a... Y ahí, como ven, movió hacia el punto 0 todo, completo. Entonces, cuando muevo las cosas también tengo que considerar que el tamaño de los objetos, ¿no? Entonces, en este caso no sería 0 si yo quiero que se vea, sino tal vez un poquito más. Sigue quedándome corto. Ahí, bueno, no importa. Cambiamos entonces la ubicación. ¿Qué otra cosa podemos hacer que nos quedó? Era la fuente. Puedo llamar una fuente distinta que esté en mi sistema y entre comillas pongo el nombre de la fuente. Ahora vamos a llamar a Hola Mundo. Y como ven, el texto de Hola Mundo cambió a esta fuente que está en mi sistema operativo. Buenísimo, tenemos fuentes y tenemos... Vamos a ponerlo en otro lado. No, este lo vamos a dejar, este lo vamos a ponerle menos puntos. A ver qué hace. Muy alto. Perfecto. Vamos por ahí arriba, mientras tanto. Vamos a ver qué otras funciones nos da entonces Pygame para dibujar en nuestra pantalla. La otra función que vamos a ver es cómo dibujar un polígono. Pygame.draw de dibujar. ¿Qué cosa? Un polígono. ¿Y qué es un polígono? Es una serie, es una figura geométrica que está compuesta por líneas que se van uniendo en los puntos. Entonces, a esta función lo que hay que pasarle es un conjunto de coordenadas de los puntos y solamente de forma automática la librería va a ir vinculando esos puntos y uniéndolos. Entonces, polygon, y ahí le pasamos. Primero, ¿dónde? ¿Dónde queremos? En superficie ventana. ¿De qué color lo queremos al polígono? Vamos a ponerle azul, para variar un poquito. Y ahí lo que tiene que venir es una tupla con todas las coordenadas de esos pares de puntos. Un punto en el plano, en estas coordenadas aquí, se define así por una coordenada X y una coordenada Y. Entonces hay que definir todos los puntos que nosotros queremos. Por ejemplo, que arranque en el 246 y 0, sigue por... Esto es adentro de una tupla. Entonces acá separado por coma todos los valores que nosotros queremos para ese polígono. Yo lo tengo cocinado acá, solamente lo voy a reemplazar. Y después lo otro que viene es el ancho de esa línea. Bueno, si esta persona que no está... Terminada esta tupla, digamos, de coordenadas, ese conjunto de coordenadas, lo que sigue es el ancho de la línea. Si lo dejamos en 0, va a rellenar todo el polígono con el color. Y si, por ejemplo, le damos un ancho de línea 1, vamos a ver qué pasa. Vamos esto y... Como ven, acá arriba me dibujó el polígono de color azul. Ahora le vamos a dar una línea 0.
y me completa el polígono. También podría haber estado ausente ese parámetro, entonces toma por defecto el valor 0 y lo dibuja. Vamos a mover a este. Vamos a dejarlo por ahí para que no nos moleste. Vamos a dibujar otro polígono, pero de color verde, para ver que podemos dibujar varios polígonos en la pantalla. Como ven, este es uno rellenado y otro con un ancho de línea. Perfecto, entonces vamos a ver qué más podemos dibujar en Pygame. Vamos, así como podemos dibujar un polígono, entonces podemos dibujar líneas. Voy a comentar esto. Vamos con líneas. Entonces pygame.draw.línea, line. Y ahí otra vez comenzamos con dónde querés dibujar en la superficie, en la ventana. Todavía llama ventana. ¿De qué color lo quiero? Negro. Y una línea son dos puntos. O sea que si tenemos un punto X y otro punto X2 y 2 sería las coordenadas, digamos, para definir un punto. Bueno, lo mismo hay que llevarlo acá, tuplas. Entonces la coordenada del primer punto, por ejemplo, vamos a ponerlo en 60, 60. La coordenada del segundo punto, como ven acá, están cada una coordenada en su tupla, no en una sola. 120 por 60. Y también el ancho de línea, que podemos darle en 4, por ejemplo, o dejarle en 0, o no poner nada, que lo tomamos así. Como ven, esto me dibuja una línea de color negro allá arriba. ¿En dónde? En 60, 60, y lleva el otro punto hacia el ancho hasta 120 y mantiene 60 de las Y, por eso sale una línea derecha. Podemos dibujar así otro tipo de líneas, una roja, una verde, y ver cambiando, por ejemplo, la Y de la coordenada, a ver qué pasa, y un poquito más abajo, aumentando el tamaño de la línea. Como ven acá, al cambiar estas coordenadas de 120 a 60, 120 y 60, perdón, acá sería 120 y 60, arranca acá la X y dibujo una línea para atrás, va hasta 60 y 120. Después la otra arranca en 60 de ancho y 120 de alto acá abajo y se va hasta el 220. Y más gruesa, tiene un ancho de 10. Bueno, así entonces podemos dibujar líneas en Pygame. ¿Qué más podemos hacer con Pygame? Podemos dibujar círculos. Para eso Pygame también nos da una herramienta, una función, ¿verdad?, que se llama círculo, y otra de la lógica es dónde querés dibujar en la superficie de la ventana, de qué color lo querés dibujar, negro, y un círculo es un punto, un centro, que va a ser un punto, digamos, de X, y un radio. El radio define la distancia que hay entre el centro hasta el borde del círculo y bueno, y toda la vuelta, digamos. Entonces, así se define, digamos, un círculo como el centro, la coordenada del centro. Vamos a ponerle, por ejemplo, en 60, 60. ¿Cuánto queremos que tenga de ancho, o sea, hasta el borde? ¿Cuánto es su radio? Vamos a poner, por ejemplo, 30 píxeles. Y le vamos a poner otra vez el tamaño de la línea, le vamos a decir 0 para que me haga un círculo. ¿Qué tiene que dibujar esto? Muy bien, un círculo relleno de color negro. Y ahí lo tenemos. Una luna media loca. Ahora vamos a hacer la luna.
Entonces vamos a buscar un color que sea gris, tipo gris luna. Y vamos a crear uno con 164, podrían dar un gris luna. Y vamos a decir acá gris, vamos a crear nuestro nuevo color. Y ahora en vez de negro le vamos a poner gris acá. ¿Por qué estamos haciendo? No sé, nos ocurrió hacer que la luna está ahí en el cielo y queremos hacer algo más. Bueno, podemos ir dibujando, por ejemplo, nuestro escenario del juego, un juego muy simple con este tipo de dibujos. También podemos dibujar de forma dinámica para el usuario, hacer gráficos, etc. Recordemos que Pygame es una librería multimedia, no exclusivamente para juegos, pero muy ampliamente utilizada para juegos multiplataforma. Si tenemos círculos, también tenemos los elipses. Los elipses son ese círculo, Pygame, draw, elipse. Nos pide también dónde queremos que se dibuje, el color que va a tener, y en este caso nos pide una tupla de 4 elementos, donde tenemos el borde izquierdo, luego el superior, el ancho y la altura del elipse. Entonces, ¿dónde está el borde izquierdo? En 150. ¿Dónde está el borde superior? En 190. ¿Cuánto queremos que tenga de ancho? 40 píxeles. ¿Y cuánto de altura? 80 píxeles. Y luego también el tamaño de la línea. En este caso vamos a poner un 5. Así como ese, vamos a dibujar otro elipse, pero de color azul. En otras coordenadas vamos a sacarle el ancho de la línea, a ver qué pasa. Y vamos a ejecutar esto. Como ven, ahí me dibujó un elipse de color azul. El otro elipse no me lo dibujó. Pues está en la misma coordenada. Vamos a ponerle este 300. Y vamos a ponerle otro color. Ponerle el rojo. Ahí está. Ahora sí. Me dibujó un elipse azul con un ancho de línea 5 en estas coordenadas y un poquito más hacia la derecha, o sea, de 150 a 300. Me dibujó el elipse rojo de color relleno. Completamente. Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo dibujar un rectángulo, que era lo que habíamos visto para usar en texto unos rectángulos. Ahora vamos a dibujarlo directamente en la pantalla. Un rectángulo lo que va a necesitar es una tupla donde esté el borde izquierdo superior, el ancho y la altura del rectángulo, y con eso le alcanza para dibujar el rectángulo. ¿Cómo hacemos? Pygame punto dibujar, draw, un rectángulo, rec, y ahí donde superficie, ventana, el color, y como les decía, donde está esta tupla, digamos, de borde izquierdo superior, ancho y altura. Vamos a decirle 10-10, vamos a decirle 340. Vamos a decirle 50. Como ven, esto dibujo en la pantalla directamente y no creo el... Bueno, ahí nos dibujó entonces un rectángulo verde. Vamos a dibujar otro rectángulo, pero de manera diferente. Vamos al Hola Mundo. Se me fue muy abajo. Ahí está.
Sobre lo que hice ahora es, sobre el rectángulo de hola mundo, quiero imprimir otro rectángulo, o sea que esté relacionado en, vamos a ver que está ahí abajo, menos 20, o sea un poquito más a la izquierda, digamos, de hola mundo, un poquito más arriba, hacia el top, también 20 píxeles, y 40 píxeles a lo ancho en las dos extremos. Entonces directamente lo que hago es tomar las coordenadas, como ven, de TextRect, que era acá nuestro objeto rectángulo pero de texto, o sea un objeto que un rectángulo transparente en este momento no tiene otra propiedad, y le digo que de ese objeto rectángulo me diga dónde está su margen izquierdo, su margen superior, su ancho y su alto. Entonces puedo ir vinculando mis objetos en la pantalla y ir así entonces tomando posiciones relativas y no posiciones absolutas, que sería indicándole exactamente en qué punto quiero que aparezcan las cosas. Bien. Bueno. Ahora vamos a... Bien, buenísimo. Con esto entonces dibujamos los rectángulos. Vamos a ver otro concepto de Python que nos puede, de Pygame, que nos puede ser útil, que es la grilla de píxeles o pixel array. Pygame trae esta función que se llama pixel array, donde llamamos a Pygame pixel array y de qué superficie queremos nosotros, de qué objeto superficie o surface. Es un tipo de dato dentro de Pygame que se llama surface, que son las superficies, digamos, de trabajo. ¿Qué hace esto? Me devuelve una grilla como la que les mostré hoy, así, de todos los puntos, digamos, que conforman esa ventana. Entonces yo puedo acceder por sus coordenadas directamente y decir, dame la coordenada X, dame la coordenada Y, así como accedíamos a una lista de listas. Bueno, a esta matriz de coordenadas o a esta matriz de píxeles podemos acceder y asignarle, por ejemplo, un color. Entonces, si yo defino un color, en el píxel que esté en la posición 480, 380, ahí va a aparecer. Vamos a definir un par de colores más y... Bien, otra cuestión. Entonces Pixel pone, Pygame pone en memoria RAM esta super grilla, digamos, llena de puntos. Las modificamos y la tenemos que dibujar. Pero antes de dibujar tenemos que borrar esta variable por un problema ahí que sucede, digamos, con Pygame. Tómenlo como que es así, porque, a ver, cuando creamos un objeto pixel array a partir de un objeto surface, se bloquea ese objeto surface. Entonces no se puede llamar a esta función blend que necesitamos un poquito más adelante para redibujar la pantalla, digamos, para hacer ese efecto. Entonces, para desbloquear debemos borrar este pixel array con este del. Entonces, bueno, cuando usen un pixel array, recuerden que hay que borrarlo para desbloquear los objetos. Vamos a imprimir y esto, a ver, no salió porque me está faltando algo. Bien. El fill, el que no quiero. Ahí está. No sé si se alcanzan a ver en pantalla, pero acá hay un conjunto de píxeles dibujados y cambiados, digamos, en tiempo real, en la memoria, digamos, después mostrado en la pantalla. Bien, esto entonces es pixel array.
Y ahora vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a revisar que tengamos todos los elementos. Tenemos nuestras fuentes. Tenemos esa entrada. Bien, tenemos toda la ubicación. Vamos a rellenar de color blanco. Y vamos a dibujar un rectángulo color verde. Vamos a dibujar otro rectángulo más. Tenemos dos rectángulos en la pantalla. Bien. Y vamos a tratar de jugar un poquito en el loop este. Entonces vamos por turno, vamos a aplicar la función bleed, que me la dibuje, y vamos a decir que a este test_rec que queremos acá, en cada turno su margen izquierdo le sume 1. Si al margen izquierdo le sumo 1, vamos a nuestro dibujito acá, si a este margen le voy sumando a 1, de a 1 para dónde se tiene que mover el objeto, ¿qué pasaría? En cada turno se movería un cuadradito hacia la derecha. Tiki, tiki, tiki. Como esto es infinito, vamos a ver qué pasa cuando primero 1. Y después, como estoy tocando alguna propiedad de la pantalla, quiero que después me lo dibuje. Vamos a ver si pasa lo que quiero. Y si no, arreglamos. Como ven, ahí algo se está moviendo hacia la derecha, bueno, haciendo un desastre de colores. Y eso es porque quedó dibujado el objeto allá arriba. Vamos a agregarle esto. Y ahí, como ven, se mueve un poquito más interesante el cuadro. Vamos a sacar de allá arriba. Bueno, como ven, me está moviendo el margen, pero no me está redibujando. Otra cosa que podemos hacerle al Pygame es llamar a la librería Time, que nos va a dar una pequeña manera de manejar el tiempo, y podemos, por ejemplo, en cada vuelta que dé de turno, digamos, dentro de este while, mandarle a dormir durante 10 milésimas de segundo. Y ahí ejecutar esto, y ahora ver que se mueve un poquito más lento. Este es un primer principio de cómo hacer una animación, digamos, en Python. En Pygame hay mejores maneras de hacerlo, que ya lo vamos a ver en próximos videos. Hasta acá entonces era una introducción a Pygame y algunas funciones para dibujar sobre la pantalla. Después vamos a ver cómo agregar una imagen, cómo agregar sonido, cómo agregar eventos, cómo se maneja eso, o sea, cómo interactuar con tu usuario del otro lado. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video, así que gracias por seguir hasta acá. Y recuerden investigar Pygame, cómo instalarlo en su computadora antes de ponerse a jugar, y accediendo a su web y bueno, investigando esa parte, y esto va a quedar todo publicado como los otros videos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.